Bien, ahora sí, el tema previsional es la agenda de la última pregunta y para eso invitamos a una especialista en Derecho Previsional, la abogada, la doctora Marisol Escandel. ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo va, Pedro? Bueno, mucho para analizar en materia informativa, tenés que estar muy atenta a los cambios tanto en el plano nacional como en la provincia de Santa Fe, que parece que se viene una reforma en la caja de jubilaciones. Así que, ¿cómo seguís toda esta etapa, digamos, como muy atenta? Tenemos mucho apoyo a nivel nacional, estamos trabajando con un equipo interdisciplinario de abogados en todo el país, entonces eso nos permite estar siempre con la última noticia antes de que salga. La idea es estar sumamente informado porque el cambio es constante y rotundo. Nos instalamos primero en la esfera nacional, que tiene que ver con la ley que aprobó el Congreso de la Nación para cambiar la base de cálculo de las jubilaciones, para darle un poco más de plata en el bolsillo a los jubilados, pero que el presidente acaba de vetar y la pulseada todavía no ha terminado. Hay que ver cómo responde el Congreso. Si reúne en las cámaras 3/4 de sus legisladores, ratificará la ley y el gobierno la deberá aplicar. A ver, ¿qué pasa con la movilidad jubilatoria a nivel nacional? La movilidad jubilatoria es algo que no merece discusión. Sí. Que los jubilados necesitan más dinero en el bolsillo no está sujeto a que nadie opine al respecto porque es sumamente necesario y apremiante. Ahora, ¿qué pasa con la movilidad? Yo recuerdo, mira, hace más de 20 años que hacemos derecho previsional y previo a que existan las movilidades, teníamos los aumentos otorgados por el Ejecutivo discrecionalmente cuando quería, como podía y con el dinero que había. Eso obligaba a que estén llenos los juzgados federales de juicio de reajuste, porque teníamos infinidad de situaciones diversas. Cuando sale la primera ley de movilidad con Cristina, ¿se acuerdan? Hace ya mucho tiempo. Sí. Es una ley que debería haberse quedado quieta, no digo que haya sido buena, digo que haya debido quedarse quieta. ¿Por qué? Porque obliga que el jubilado, o le permite al jubilado, prever qué hacer con su vida cotidiana. Bueno, esa ley que intentaba hacer quieta, nunca lo fue. Todos los gobiernos de todos los colores lo fueron cambiando, tocando, generando una mejor, porque todos tienen la varita mágica para saber qué hacer con los jubilados, pero nadie hace. Esa es la realidad. Tal cual. Entonces, el planteo es, tenemos la movilidad de la movilidad de la movilidad. Los juicios de reajuste nunca dejan de existir y cada vez son más porque las diferencias para con los jubilados de la mínima y los que cobran un poco más son abismales. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Yo entiendo que no deja de ser una jugada política que están jugando solamente legisladores y ejecutivos y no tiene nada que ver con los jubilados. Además aparecen consultoras, economistas que dicen que la jubilación mejoró con Milei, otros que dicen que no. En realidad hay como dos bibliotecas todo el tiempo en tensión y la verdad lo que uno observa en la calle, el jubilado que no le alcanza la plata. No hay mejor verdad que la realidad. Eso dice mi padre siempre. Y el planteo es, un jubilado hoy de mínima cobra 230.000 pesos. Es todo lo que necesitamos para saber que está mal. Sí. Entonces, ¿qué hacer con eso? No sé quién debe, pero alguien tiene que hacer algo. O serán los legisladores haciendo algo que sea viable y puesto en el bolsillo del jubilado, o será el Ejecutivo que resignará por otro lado y dejará que los jubilados tengan un incremento en su mensualidad. Pero el planteo es, yo creo que toda esta movilidad que están haciendo, insisto, no es más que una discusión política y de tires y aflojes políticos que nada tiene que ver con los jubilados. Bueno, hablando de eso, vamos a escuchar unas palabras del presidente Javier Milei. Son recientes en la Bolsa de Comercio de Rosario, hace 10 días atrás. Lo primero que hay que tener en cuenta es la cuestión cuantitativa. Es decir, y sobre la mentira que se apalancaron los mentirosos de los legisladores, ya sea en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores. Después que durante el vergonzoso gobierno kirchnerista, las jubilaciones en términos reales cayeron 40% en su peor momento y terminaron 30% abajo. Desde que nosotros llegamos al poder, las jubilaciones en términos reales, a pesar de toda la recomposición macroeconómica que estamos haciendo, están 5% arriba. Es decir, las jubilaciones le ganaron a la inflación. Pero no solo eso. La contrapartida de cuando hablan de la apreciación cambiaria, eso significa que también en dólares crecieron un montón. Y como sistemáticamente estamos eliminando regulaciones y estamos avanzando hacia una economía más libre, eso implica que en términos de dólares
no solo que estamos mejor, sino que esos dólares son efectivamente mayor poder de compra. Por lo tanto, están muchísimo mejor los jubilados del desastre que nos habían dejado, y ni les digo si hubiera estallado la bomba. Bueno. El planteo es, los jubilados con la época de Milei lo que tienen es un aumento mensual que viene de la mano de la inflación. Inflación oficial, por supuesto, los jubilados en ese sentido van de la mano de la inflación. Vuelvo a insistir, la base de una jubilación de mínima es de 230.000 pesos. Entonces, por más que aumente mensualmente un 4%, un 5%, porque esos son los aumentos que tenemos mensuales de acuerdo a la baja de la inflación, tienen un detrimento que no es actual, que viene de vieja data, viene de la época de diciembre, cuando fue el desbarajuste con los precios, el jubilado quedó abajo, viene de la época de la pandemia, cuando Alberto suspendió la movilidad. Entonces, el escalón que están abajo los jubilados es previo a Milei, nadie lo discute, pero el tema es los jubilados hoy, los que viven en este momento, tienen una jubilación que es paupérrima. Del 2017 hasta la actualidad sí hay coincidencias en que ha perdido el 40% de su poder de compra. Por supuesto. Alrededor del 40%, que es mucho, casi es la un mitad. montón, y ese es el planteo, porque uno entiende la macroeconomía, que seguramente tiene cuestiones que me van a exceder a mí por sobre todo, pero el planteo es, el jubilado a la hora de ir a consumir esa jubilación en productos, en servicios, en impuestos, no le alcanza. Bueno, cambiamos el orden para el director, le digo, ahora hay tanto enojo en el sector, en la clase pasiva, que hubo una movilización en Buenos Aires hace pocos días para rechazar la decisión de Milei de vetar los cambios incorporados por el Congreso, y bueno, hubo una represión incluso en la Plaza de Mayo, cerca del Congreso, así que fue noticia, fue tapa en todas las portadas. Así que fíjate vos hasta dónde llega, ¿no? La situación. A ver, las discusiones, vuelvo a decir, recordemos cuando fue la movilidad de la ley podemos ver con las Macri. imágenes, sí, claro. de la protesta, de la movilización. ¿Te acordás cuando fue con Macri en la modificación de la movilidad? También tuvimos todos los disturbios que hubo en el Congreso, el muchacho tirando con el lanzallamas y demás. Toda una movida a nivel nacional, de las jubilaciones no se toman, no se tocan. Entonces, tengamos presente que no deja de ser... los jubilados están siempre en agenda. Sí. Siempre. Cambian los colores políticos, pero los jubilados siempre hay algo que decir o que hacer. El tema es que falta el hacer real. Sí, la discusión siempre, lamentablemente, es porque están mal. Tal cual, tal cual. No porque están bien. Ni hablar. Así que, bueno. Y en ese marco, en la ley base se había incorporado un punto que tenía que ver con la moratoria. Sí, la moratoria previsional. Exactamente. Fue todo un revuelo a principio de año, la verdad que nos tuvo en jaque la primera parte del año porque era todo el tiempo idas y vueltas en el teleboletín oficial, los informes y demás. ¿Qué decía la ley de bases? Que se sacaba la moratoria previsional, que es la última moratoria, que es la 27705, terminaba, que tiene fecha de finalización para marzo del 25, la ley de base la daba por terminada ya, ahora. Ahí compartimos un título, mientras tanto, del diario La Nación, que hablaba sobre eso, sobre la moratoria. Ahí está, sobre el fin de la moratoria. Al final no, al final sigue vigente, fue parte de esta jugada política, se dejó la moratoria hasta marzo del 25. ¿Qué certeza manejamos o qué ya sabemos? Que termina en el 25 y por supuesto que sería prorrogable, pero seguramente no va a ser voluntad del Ejecutivo prorrogarla. Entonces, las personas están tratando de hacer uso de esta moratoria en la medida de lo posible. Personas que están en edad jubilatoria están haciendo uso de ella para poder jubilarse, y las personas que no están en edad jubilatoria pero pueden usarla para comprar aportes, también están aprovechándola. ¿Hay muchas personas o son contadas así excepcionales? ¿Son todavía, hoy por hoy, te diría que entre un 70 y un 80% de las jubilaciones son con moratoria. Así que seguramente nos juntaremos el año que viene, si la moratoria termina, para ver quién se está jubilando y cómo. ¿Qué porcentaje? Es altísimo. Eso refleja también la historia de este país, en donde más del 30% de la economía es informal. Por supuesto, las moratorias trabajadores que no tienen aportes. Ni hablar. La moratoria, la primera moratoria, la del año 2003 con Néstor Kirchner, cuando sale la primera moratoria, que se jubiló a todo el mundo, que todo el mundo te cuenta, pero mi abuela, mi tía se jubilaron. Bueno, con esa primera moratoria, lo que hacía era poner una situación real, que era la década del 90, que tuvo una tasa de desempleo tan grande. Teníamos que solucionarlo ahora que habían llegado a la edad adulta, y la forma era lamentablemente con moratoria. Y digo lamentablemente porque era una manera de subsanar un problema político, que era qué hago con las personas que están trabajando de manera informal
o sin trabajo, que no tienen aportes, y llegada a la adultez son un problema del Estado. Entonces el Estado tiene que solucionarlo. Bueno, y se le dio con moratoria el ingreso a una jubilación formal. Sí. El tema es que ahora, por ejemplo, en el discurso político se habla, se condena esa decisión de gobiernos anteriores de decir, bueno, que hubo 2,5 millones de personas, o 3 millones, o 2 millones que accedieron al beneficio sin haber cumplido con los aportes. Mira, originalmente la moratoria, yo siempre lo cuento, y lo cuento con conocimiento de causa porque he visto a los jubilados. El planteo es, la moratoria, y yo siempre digo esto, nadie se va a jubilar con los nylon puestos, permítanme la expresión. El planteo es, nadie viene a jubilarse y nunca en su vida trabajó, o estuvo en su casa mirando Netflix y dice, y ahora me voy a jubilar porque llegué a la edad jubilatoria. La realidad es que las personas que usan la moratoria, en una inmensa mayoría, son personas que fueron excluidos del sector privado, o lo que sea, porque no pudieron trabajar, porque trabajaron en negro, Y la gente no trabaja en negro porque quiere, la gente trabaja en negro porque es una situación que se da en un contexto macro. Entonces, eso es una realidad. ¿Qué pasó con las moratorias? Que sí es criticable, lo largo en el tiempo. Las moratorias están hechas para que duren una determinada cantidad de tiempo, para que yo aprenda. Claro. Pero si después son eternas, ¿cómo le explico yo a una señora que se jubiló, la mamá, la tía, la prima, y que ahora ella tiene que hacer aportes? Es muy difícil ese discurso. Entonces, uno tiene que generar un ambiente de decir, yo le enseño a hacer aporte, le tengo que dar la pala en algún momento para que él sepa cómo hacerlo. Tal cual. Son como las moratorias impositivas. Si yo te digo, no pagues impuestos, porque después de la moratoria, nadie va a pagar impuestos. Tengo que generar las circunstancias. Antes de dar vuelta a la página y hablar de la situación en la provincia de Santa Fe, una pregunta rápida. Hay diálogos muy incómodos a veces en el estudio cuando recibís por primera vez a una persona que se quiere jubilar y conocés su situación social. Son diálogos en muchas oportunidades de mucha tristeza, yo me animo a decir, permítanme esto. ¿Por qué? Porque uno escucha gente que realmente en muchas oportunidades la está pasando mal. Por supuesto que el trabajador que tiene sus años de aporte, el enojo está con cuánto va a cobrar, porque sí podemos hacerle ese cálculo y decirle, mire, usted tiene estos aportes, se va a cobrar con esto. Y digo, se va a jubilar con poco, con lo cual genera enojo. Y después tenés la otra cara de la moneda, que es la gente que no tiene los aportes o que no llega o que la moratoria le queda muy cara y uno ve que hay una desazón bastante importante. Bien, hablamos de la moratoria provincial, empezamos con unas pequeñas palabras del gobernador Puyaro. Nosotros en la caja de jubilaciones de nuestra provincia tenemos déficit fiscal, tenemos un déficit significativo y es el déficit de la caja de los empleados públicos que no tiene por qué ser pagado por el sector privado, no tiene por qué ser sostenido por un kiosquero de Rafaela, por un productor agropecuario de Reconquista, por un productor ganadero de San Cristóbal o por un industrial de Venado Tuerto, no tiene por qué. Entonces, desde ese lugar damos un debate, y el debate que nosotros damos es una salida posible a que nuestra caja tenga menos déficit, no que no tenga déficit, que tenga menos déficit, que quiebre una curva que venía teniendo cada vez mayor y que desde ese lugar poder tener recursos para poder invertir. La plata sale de algún lado, o aumentás los impuestos, cosa que no vamos a hacer en la provincia de Santa Fe, o sos más eficiente y das debates. Miren, yo entiendo las manifestaciones de algunos sectores que se resisten, como los que nos hicieron una manifestación fuera de tribunales, pero acá nosotros, la primera reforma que se hace en la caja es terminar con todos los privilegios. No está bien que alguien gane 32 veces más que la mínima, no está bien, no es correcto y no es justo. Para un sistema que tiene que ser solidario y equilibrado, no es justo, no está bien. Y yo voy a poner la cara para dar ese debate, no está bien. Bueno, ahí está, son declaraciones de este martes en Rosario, de Puyaro. Sí. Este jueves se trata, por lo menos en la Cámara de Senadores de la provincia, y todo hace pensar que más allá de la movilización fuera de la legislatura se va a aprobar. Sí, señor. Es una reforma que ya tuvo un montón de estudios, que tuvo un montón de discusiones con todos los artistas, los sindicatos, los estudiosos y demás estuvieron siendo parte de este proyecto de reforma. El proyecto habla en primera parte de la emergencia de la Caja de la Provincia, que es real, nadie la va a discutir. La Caja de la Provincia es una caja carísima, y hoy lamentablemente van a pagar los platos rotos
los activos de la provincia que van a haber corrido el límite de su jubilación. Lo primero que hace la ley es declarar la emergencia previsional, con lo cual le va a dar carta blanca al gobernador para lo que no esté en esta ley, lo puede hacer a posteriori. Y después genera cambios que hacen un poco de ruido, es real, hacen un poco de ruido, pero va a haber que ver qué pasa con las cámaras y cómo se aplica en el tiempo. Algunas cosas que hace mención esta ley es, por ejemplo, dejar sin efecto el tema del 2x1 o la compensación de exceso de aportes para bajar la edad. Recordemos que hoy no conocemos a ningún empleado de la provincia que se jubile a la edad jubilatoria. Todos se jubilan mucho antes. ¿Por qué? Porque son empleados que tienen 40 años de aporte. Eso les permite hacer una compensación de exceso de aportes para bajar la edad. Bueno, eso se termina. Bien. A partir de ahora hay que cumplir la edad jubilatoria. Se va a bajar el porcentaje para las pensiones, se baja de un 70 y pico a un 60%, lo que va a cobrar una viuda o un viudo en una pensión. Y aumentan algunos aportes de algunos activos. Aumentan los aportes y se topea la jubilación, como decía recién el gobernador. O sea, la jubilación de la provincia antes no tenía tope, ahora va a tener tope, o sea, va a estar topeada en un límite, que es altísimo el límite, pero va a estar topeada. Se mueve un poco el régimen docente, que es lo que más ruido va a hacer, y se corren los porcentajes. Y una cosa que a mí me parece que va a traer mucha cola es el pago solidario de aportes que van a ser los activos y los pasivos. O sea, si usted ya está jubilado en la Caja de la Provincia, va a pagar un porcentaje para hacer frente a este gasto de la provincia. A este déficit que tiene para reducirlo. Exacto. Bien, Marisol, muchísimas gracias por esta explicación muy clara, una síntesis. En el próximo bloque se suma Sole Saluso y trae sus mates para compartir con vos. Dale. Ya volvemos. Y cada vez nos gusta más este momento aquí en la última pregunta, los mates de la nochecita de los miércoles, gracias a la gente de la matería, a Pichimarín, a todos, porque en realidad vos vas ahí, te atienden todas las chicas, todos bien, y además siempre encontrás lo que querés, y ni que hablar cuando llegas a tu casa y te lo llevas, cómo disfrutás de estos mates, que ahora vamos a compartir con nuestra invitada, con la doctora Marisol Escandel. Pero le decía, me dice, ¿qué voy a hacer acá? Hoy la sacamos de lo que habló con Pedro, lo duro de lo previsional. Vamos a hablar de pura letra, de los libros, de este otro costado que debe tener los mates allí metidos, porque también del es un pichi, disfrute. Obvio. También. Obvio. Bueno, ¿cómo surgió lo de pura letra? ¿Y con quién tomás mate allí? ¿Con quién te gusta compartir los mates en medio de los libros? Los mates los tomo con mi equipo, que son unos genios, todo el equipo de Pura Letra que está ahí al pie del cañón todo el tiempo. Un poco de teatro, un poco de todo. Sí, son gente muy completa. Entonces están ahí y estamos siempre a full. Y Pura Letra iba a ser mi jubilación, yo siempre digo lo mismo. Yo me imaginaba vieja teniendo una librería y ahí cuando cierre el estudio me iba a dedicar a estar con los libros. Bueno, los libros me encontraron antes y acá estoy disfrutándolo en este camino. Salgo del estudio y me meto en la librería, así que me saco el saco y quedo en la librería un rato disfrutando. Siempre la pregunta de este momento es, ¿con quién te gustaría tomar algún mate que te quedó pendiente? ¿Con quién te gustaría tener ese momento en medio de lecturas y de mates? Uy, bueno, voy a decir que me gustaría tomarlo con mis abuelos, por supuesto. ¿Te llevaron al mundo de la lectura también? ¿Tenían esto o en esa época no? No, no tanto, pero sí, a ver, mi abuelo era maestro, se jubiló de supervisor. Entonces en mi casa siempre había libros por él, porque es como que las editoriales le daban libros, entonces siempre terminaban en casa. Y recuerdo libros de escuela de grados más grandes, pero que yo me sacaba todos los cuentos y me leía los cuentos de los libros. Así que sí, voy a decir que me gustaría tomar el mate con mi abuelo. Bueno, lo invitamos a Pedro ya en este último momento y contar que también esto te llevó a, en medio de no la jubilación todavía, hablar con muchos autores. ¿Cómo es esto? Porque te manejás en la feria del libro, vas, venís, traes a uno, traes al otro. Pura Letra es todo disfrute, yo siempre digo lo mismo. Es mi momento de jugar, yo lo disfruto un montón. Y así como hago todo en la vida, a mí me gusta todo al full, si no es como que no puedo. Nada, se fue dando. Los autores tenemos vínculos, le contaba recién a Pedro, tenemos una agenda de autores enormes que quieren venir a Rafaela porque nos conocemos, porque ya generamos vínculos, porque los vamos siguiendo y porque yo soy intensa, entonces los voy molestando y terminamos generando
amistades. Bueno, también después de la jubilación la podemos traer de productora de contenidos de Nunca Ver, porque... Creo que también vienen los autores y lo reconocen y quieren volver. Quieren volver. Porque ven que cuando vienen tienen una convocatoria importante porque ustedes movieron a esa convocatoria. Y la ciudad agradece un montón el tema de los autores. Nosotros lo vemos cada vez que traemos autores a la ciudad. Se llena, pero se llena de gente con cariño. Siempre decimos, a pura letra es todo amor, pero yo siempre digo esto. Entonces ahora, por ejemplo, tenemos 2 autoras que van a venir a presentar sus últimos libros a la ciudad y ya tenemos una convocatoria gigantesca. ¿Quiénes? Viene Laura Miranda este viernes, que presenta su último libro, que ya fuimos con un grupo enorme de amigas de Pura Letra a la Feria del Libro a ver la presentación de su libro. Y bueno, lo trae ahora Rafaela, así que muy contentas. Viene a Rafaela y después se va a Rosario, a la Feria del Libro de Rosario. Después Viviana Rivero. Y después Viviana Rivero, que Sí, Viviana Rivero no. presenta su último libro, que es Los Una Soles de genialidad. Santiago, que es novedad de septiembre y lo va a traer acá Rafaela y estamos armando un mega evento, así que estamos muy contentos. Increíble. Bueno, Muy la contentos. magia y todo eso no se va a jubilar. No, por supuesto. Yo se lo dije a Pedro cuando llegué. Yo soy una fan número 1 de Mirta Legrand, así que yo me veo muy grande sentada entre libros haciendo algo. Trabajan. Muchas gracias. Bien. Por favor. Bueno, Sole, muchas gracias también vos. Muy ricos los mates, como siempre. Siempre. Y la yerba tiene mucho que ver, Pedro. Bueno, y Marisol también. Muchas gracias, Muchas por gracias. hablar de jubilaciones y de libros. Por favor, muchas gracias. La semana que viene nos volvemos a encontrar aquí en La Última Pregunta por Next. Gracias por acompañarnos.